Mi nombre es Camila Giselle Díaz Lara, soy del primer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras y el día de hoy vengo a responder las preguntas del texto de comunicación oral. La primera dice, ¿cuál es la diferencia que se puede encontrar entre oratoria y comunicación oral en público? La oratoria comúnmente se utiliza para dar discursos, diálogos, sermones que se utilizan para persuadir, indicar y obligar a los receptores a creer en ciertas creencias o ciertas ideas que el emisor cree que son importantes, que son relevantes. Para él cree que la gente debe creer en eso, por decirlo así. Pues desde mi punto de vista, ¿no? Las oratorias más que todo son para eso, como lo que utilizan los políticos. Ellos dan ciertas oratorias para persuadir a los ciudadanos de votar por ellos. En cambio, la comunicación oral en público es algo más de pensamientos, compartir pensamientos, ideas, sentimientos e inquietudes que se tienen respecto al tema. Es algo menos formal, pero no se aleja tanto de la oratoria. La segunda es porque al sentir de una persona que participa en una comunicación en público es diferente el sentimiento que se genera en una conversación. ¿Qué elementos son los que determinan la diferencia? Bueno, primero que todo empezando con la comunicación en público. Por un lado, la comunicación en público, hay algunas personas que no se relacionan muy bien con ese tema. Sienten nervios a pesar de haber planeado qué decir y qué hacer en el momento de dar su charla. Sienten que no están preparados y que no es su sitio, y algunos lo hacen por simple obligación, o sea, sienten que si lo hacen ya se desharán de esta responsabilidad. No todos nacen para dar una plática a un público de menos o más de 50 personas. Se sienten más responsabilidad debido a que van a tener que medir qué decir y qué hacer en el momento de dar estas charlas, porque algunas personas manejan un léxico más avanzado o menos avanzado, por decirlo así, con más gramática que otras personas. Pueden decir en algunas cosas que para algunos como que va a estar fuera de contexto. En cambio, en una conversación se mantiene un ambiente más familiar, más agradable para ellos, porque se sienten a gusto, no tienen que medir muchas veces, si sienten una confianza de vida, no van a tener muchas veces que decir, no se tendrán la presión de un auditorio lleno, no van a sentir esa presión de un auditorio lleno esperando que fallen. Y nuestros receptores son las personas que ya conocemos y nos conocen, ya saben cómo somos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestros gestos, si nos movemos, si movemos las manos y este tipo de cosas. ¿Cuáles de las características del proceso de comunicación en el público considera más importante para lograr resultados exitosos y por qué? El mensaje, ya que es nuestra manera de interactuar con los receptores, es la forma de dar un punto de vista acerca de un tema. El mensaje es el mensaje que daremos, que es lo que las personas interpretarán de nosotros, y que para lograr éxitos ellos tienen que entenderlo muy bien, codificarlo muy bien. Nosotros tenemos una función muy grande, una responsabilidad muy grande, que es decirlo con claridad, con pureza, que se entienda, que no vayamos a dejar a nuestros receptores confundidos y esperando más de nosotros. ¿Qué modificaciones ha sufrido la comunicación oral en público en los últimos 10 años? ¿Qué elementos han intervenido en las modificaciones? Ha habido muchos avances tecnológicos, es lo que se puede decir y es lo que se puede ver hoy en día. Los oradores se han visto obligados a capacitarse para tener buen uso de estos elementos. Ellos tienen que saber qué es lo que van a hacer y decir con este tipo de objetos, por decirlo así. Hoy en día se puede contar con la televisión, el internet y los mensajes de texto para recibir la iniciativa de un político para votar por él. Ellos ya no tienen que enfrentarse a jornadas estresantes de decir 10 veces, 20 veces lo mismo en un solo día. Ya solo graban un video, por decirlo así, de 3 o 4 minutos donde dicen cuáles son sus propuestas, qué es lo que van a hacer por un país y ese tipo de cosas, y así este video se reproducirá cientos de veces. Puede ser en la televisión, en el internet podemos verlo, que en los videos de YouTube hacen promociones y aparecen ese tipo de políticos. Los mensajes de texto, hoy en día pueden recibir mensajes de texto de un político invitándolo a votar por él.
¿Cómo puede afectarse la credibilidad de una persona en un proceso comunicacional en público? Puede afectarse por su postura, su contacto visual, sus gestos, ya que los receptores verán a una persona sin ánimos de dar a entender su mensaje, con sus gestos se puede llegar a ofender a una persona y no creerán lo que dice el orador. Por su postura, porque, como ya mencionaba antes, verá a una persona sin ánimos y todo ese tipo de cosas. O sea, será una persona antipática. Las personas antipáticas no son muy bien recibidas en las oratorias. Hablar en público sin buena preparación de manera espontánea e improvisada. ¿Por qué? Espontánea. Porque tal vez a las personas a las que me voy a dirigir tengan los mismos gustos o pensamientos que yo. Entonces hablaría de ellos con gustos, de estos gustos, plantearía mis teorías acerca de estos temas. Les diría lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no me gusta, lo que espero ver en los próximos años de este tema, para que ellos lo entiendan, porque si hablo con personas que no saben realmente lo que estoy hablando, me sentiría fuera de lugar y no seguiría hablando. ¿En qué formas o modalidades de comunicación en público ha presenciado usted? ¿Cuáles ha experimentado? ¿Con qué forma cree usted que es comunicado? ¿Se siente más seguro ante el público y por qué? Como he mencionado antes, hoy en día, en estos días más o menos, los políticos están promocionando sus campañas por medio de la televisión, la radio, el internet, entre otros. He presenciado conversatorios de periodistas como lo es María Paulina Baena, y ya respecto a la forma en que cada comunicador se sienta seguro, va en el mismo. Sí, porque como había dicho antes, no todos nacen para dar este tipo de comunicaciones en público. Esto ya depende de su preparación, del mensaje que tenga, porque ya viendo si es corto, esa persona puede grabarlo y después este video se viralizará y él solo ocupó 3 o 4 minutos de su tiempo y después otros 3 o 5 mientras edita. Entonces pues ya con la era de la tecnología ya todo para algunos es fácil, para otros no. 8. Dice: ¿cómo puede el comunicador perder el control ante el público? ¿Qué aspectos debe cuidar para tener éxito en su comunicación en público? Puede tener ataques de pánico. Puede entrar en un momento de angustia al ver tanta gente frente suyo y tal vez sentir que su mensaje no va a ser bien recibido. Estar frente a personas que no le prestan atención y no haber practicado bien su mensaje. Aspectos a cuidar: su presentación personal. Es primordial que una persona bien presentada, no quiere decir que vaya a presentarse con traje, corbata, saco y todo eso, zapatos bien lustrados, para creer que con todas esas cosas va a tener una buena atención. No, yo quiero decir una buena presentación. Las personas no van a creer que esa persona es una loca. No salirse fuera de sus estándares propios de personalidad. Su tono de voz, tiene que manejar un tono de voz alto para que ese mensaje sea entendido y sea bien recibido, porque una persona que habla así, que vaya y no, tal vez va a aburrir a la gente. Su discurso tiene que estar bien complementado. Su movimiento, no puede quedarse en un solo lugar, tiene que manejarse, moverse, mirar a las personas. Su ritmo tiene que ir a un ritmo no tan pausado, porque lo pausado, que va a tener muchas pausas, va a aburrir a las personas. Entonces tiene que llevar un ritmo estable. Y su fuerza, la motivación con la que va a hacer su discurso. 9. ¿Cuáles son las formas recomendables de comunicación en público para compartir conocimientos e información con un público? A base de informes, instrucciones y lecturas. 10. ¿Qué cualidades debe tener un comunicador para informar adecuadamente sobre el tema? ¿Cuál es la que a usted le convendría desarrollar más y por qué? La coherencia en lo que se dice, porque uno no puede presentarse con un discurso frente a personas, que ese discurso no tiene sentido y no tiene lógica. La claridad, entonar bien las palabras, hacer pausas adecuadas para dar un mensaje claro. La convicción de las ideas, no podemos leer solo una hoja y ya, porque sí, sin estar ni siquiera de acuerdo con lo que se dice. El conocimiento profundo del tema, hacer investigaciones sobre el tema y estar bien informados
y hacer, como por decir, hacer una investigación detallada de lo que se va a decir. El dinamismo, no hacer de la presentación aburrida, ser dinámico, moverse, preguntar si se puede a las personas y este tipo de cosas. Muchas gracias.